tengan todos ustedes. El día de hoy continuamos con la programación de escalera. En este curso básico continuamos viendo la aplicación del enclave y paro de emergencia en distintos diseños de compuertas lógicas. En esta ocasión tendremos la conexión de la compuerta AND y la conexión de la compuerta NOT, que son otras dos de las compuertas básicas más utilizadas. Inclusive la compuerta AND es utilizada demasiado en lo que es la programación de diagrama de bloques, que eso se verá en otros videos. Entonces hoy voy a agregar dos compuertas a mi enclave y mi paro de emergencia. Vamos a ver cómo yo puedo agregar una, dos, tres o cuatro compuertas más a mi principal diagrama de enclave y paro de emergencia. Entonces comenzamos. Primero que nada realizo mi conexión de enclave y paro de emergencia. Entonces en mi conexión de enclave y paro de emergencia se me pide colocar una entrada digital, la cual es representada por la salida que ya estoy utilizando. Entonces aquí ya la coloqué y puedo irme hasta aquí. Puedo quitar todo esto, recordando que dependiendo del tipo de PLC, dependiendo de la marca que utilicemos de PLC, puede variar un poco el nombre de las conexiones que estamos viendo aquí, o la forma de nombrarlas, o la forma de comentarlas, pero en esencia siempre la programación es igual, sin importar la marca o el estilo del PLC. Entonces yo aquí utilizo mi contacto normalmente abierto para mi botón de arranque y mi contacto normalmente cerrado para mi botón de paro de emergencia. Aquí recordando que siempre es importante guardar o reservar los primeros dos contactos, ya sea en cualquier programa de PLC que se utilice. Siempre es importante guardar los dos contactos para mi botón de arranque y mi paro de emergencia. Entonces se puede colocar así hasta el final como lo hice yo, o se puede colocar más al principio. Ya depende de cómo lo queramos nosotros diseñar. Pueden existir varias formas o diferentes maneras. Entonces en esta ocasión tenemos la compuerta AND. Aquí recordando un poco, la compuerta AND se le conoce como compuerta multiplicadora o multiplicación. Esta compuerta basa su lógica en esta tabla de verdad, en la cual es una multiplicación. Tengo 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Aquí mis salidas van a depender de la forma en la que yo haya colocado mis contactos. Para yo poder representar una compuerta AND en la programación de escalera, debo de conectar dos contactos normalmente abiertos en serie, como se mira aquí. Entonces coloco mis dos contactos normalmente abiertos en serie. En este caso, como yo utilicé I0 e I1, empezaría o continuaría con I2. Coloco I2 y ahora coloco otro contacto normalmente abierto en serie, el cual se llamará I3. Entonces ahora sí, termino aquí de realizar las conexiones. Aquí recordando que dependiendo del programa, la marca de PLC que utilicemos, puede cambiar un poco la estructura que se tenga del PLC o de las conexiones. Puedo yo tener I0, desde I0 hasta I20, digamos si el PLC tiene 20 entradas, de I1 a I10 si el PLC tiene 10 entradas. Entonces es importante siempre tener en consideración qué tipo de PLC estamos utilizando para saber con cuántas entradas nosotros disponemos. Cuando una persona ya sabe programar mucho en lo que es PLC, puede omitir que el PLC tenga pocas entradas
ya que nosotros podemos tener entradas virtuales que nos pueden ayudar a suprimir lo que son las entradas físicas. Entonces ya tengo realizada mi conexión de la compuerta AND, y en la compuerta AND me está diciendo que si tengo 0 y 0 en la entrada, mi salida va a ser 0. Entonces aquí tengo 0 y 0 en I2 e I3, entonces mi salida es 0. Bueno, aquí antes de verificar se debe de colocar la salida que va a representar a las compuertas. Entonces en este caso sería Q1, ya que ya utilicé la Q0 para representar lo que fue mi conexión de enclave. Ahora sí, entonces 0, 0 me da 0. 0 y 1 me da 0. Entonces 0 y 1, 0 y 1 me da 0. Ahora 1 y 0 me da 0. 1 y 0 me da 0. Entonces aquí lo podemos ver, ni un contacto encendido. Ahora en el último, 1 y 1 me da 1. Entonces 1 y 1 me da 1. Aquí se puede observar que entonces, como ya se verificó, mira, el funcionamiento de mi compuerta lógica ya está correcto. Entonces si yo activo mi paro de emergencia, podemos ver que por más que presione el paro de emergencia, esta compuerta lógica nunca va a dejar de funcionar, ya que no tengo conectado mi enclave y mi paro de emergencia. Para ello debo de colocar, ya sea después o sea antes, mi salida de arranque o mi contacto virtual o digital, o mi contacto salida, como lo queramos nosotros nombrar o como lo queramos conocer. Entonces tengo mi contacto normalmente abierto, que es una salida digital, que es la salida 0. Entonces ahí coloco ya mi contacto normalmente abierto digital, que va a ser el responsable de poder yo utilizar el enclave y el paro de emergencia en este circuito. Entonces si yo presiono I2 e I3 como me lo indica la tabla de verdad, que 1 y 1 me va a dar 1 a la salida. Entonces si presiono I2 e I3 podemos observar que no pasa nada. ¿Por qué? Por lo que se ha venido comentando. Si yo quiero iniciar o si quiero arrancar un sistema, primero debo de conectar o de iniciar mi botón de arranque, por el ejemplo que ya he venido comentando, como el de la televisión. Si yo tengo la televisión apagada, por más que presione mis botones de volumen o mis botones de canal, nunca va a suceder nada, ya que mientras tenga apagada la televisión, nunca van a responder esos botones. Entonces es similar en este proceso del PLC, en la programación del PLC. Siempre que se coloca un enclave y un paro de emergencia, primero debo de arrancar mi sistema. Entonces aquí se puede observar que el sistema ya fue arrancado, fue iniciado. Entonces una vez iniciado el sistema podemos ver que ya hay voltaje en estas líneas de tensión, y ya el botón ya no se ocupa estar presionando. Entonces ahora sí, si yo coloco 1 y 1 en mi compuerta AND, 1 y 1 va a encender. Entonces aquí podemos ver que Q1, la cual está representada por una compuerta AND, ya encendió. Entonces activo mi paro de emergencia y todas ellas se apagan. Entonces aquí yo ya agregué lo que fue mi compuerta lógica AND. Pero ¿qué pasa si yo quiero agregar más compuertas lógicas a este mismo sistema, a este mismo diagrama que ya tengo? Es sencillo, me voy a mi conexión tipo NOT. En mi conexión tipo NOT, recordando un poco a qué nos estamos refiriendo con la compuerta lógica NOT, nos estamos refiriendo al tipo de compuerta que se le conoce como inversor. Esta compuerta lógica inversora permite cambiar nuestras entradas, cambiar el estado que tenemos en nuestras entradas a un estado contrario en nuestras salidas. Por ejemplo, si yo en mi entrada tengo 0, a mi salida voy a tener 1. Si yo en mi entrada tengo 1, a mi salida voy a tener un 0.
Esta compuerta lógica NOT, como ya se vio en videos anteriores, es representada por un contacto normalmente cerrado, como se puede observar aquí en la pantalla. Tenemos este contacto normalmente cerrado, el cual va a representar a mi compuerta NOT, y lo coloco aquí. Como ya utilicé I0, I1, I2 e I3, me paso al siguiente, que sería I4 o I5, I6 o I7, o los Is que tenga, dependiendo del PLC, dependiendo cuántas entradas tenga mi PLC, puedo seleccionar el contacto. No necesariamente se tiene que seguir un orden, se puede seguir el orden que uno guste. Entonces coloco mi contacto normalmente cerrado, que sería I4, I4. Entonces hago la conexión, conecto todos mis líneas, aquí recordando que dependiendo del PLC, el tipo, la marca, la compañía, el software de programación, puede cambiar un poco la forma de conectar, pero en esencia siempre va a ser igual. Entonces aquí yo ya utilicé Q1, por lo que aquí puedo utilizar Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, la Q que yo quiera. En este caso, para seguir el orden numérico que ya se lleva, voy a seleccionar Q2. Entonces ya tengo Q0, que es la que se encarga de mi botón de arranque. Tengo Q1, que es la que se encarga de mis compuertas lógicas AND, de mi conexión tipo AND. Y ahora tengo Q2, que es la que se encarga de mi conexión tipo NOT. Entonces verifico que mi NOT esté funcionando. Me está diciendo la tabla de verdad que si a la entrada yo tengo un 0, a mi salida debo de tener un 1. Entonces aquí tengo I4, I4 como se observa aquí en la pantalla. I4 está en el estado 0, en el estado apagado o off. Entonces tengo un 1 a la salida. Entonces se está comprobando que tengo en la primera parte de la tabla de verdad. Ahora si yo cambio mi estado en la entrada a 1, mi salida se tiene que apagar o se tiene que hacer 0. Entonces si cambio I4 a 1, esta salida se va a apagar. Y ahí se puede observar. Podemos ver que tenemos lo contrario. Aquí tengo un 1, aquí tengo un 0. Es lo que me está diciendo la tabla de verdad de mi compuerta lógica NOT. Entonces, si yo activo el paro de emergencia, podemos observar que no está pasando nada. Podemos observar que mi compuerta NOT sigue funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no he adecuado o no he integrado mi paro de emergencia y mi enclave a esta conexión tipo NOT. Entonces, para yo poder incluir mi paro de emergencia a esta conexión tipo NOT, puedo agregar aquí la entrada digital I0 o aquí, en cualquiera de las dos partes es correcta. Siempre se busca ponerla al principio, pero también podemos ponerla al final, no hay diferencia. Entonces hago un contacto normalmente abierto que será digital y se tiene que llamar como I0, que es el que estoy utilizando para mi enclave. Entonces lo hago. Ahora sí, ya tengo mi enclave y mi paro de emergencia en las dos compuertas lógicas que yo estoy aquí representando, que es la AND y la NOT. Entonces, si yo activo la NOT, que es el I4, podemos ver que no sucede nada. Aquí viene lo mismo. Para yo poder comprobar o para poder usar estas compuertas lógicas, como ya las integré a mi enclave y mi paro de emergencia, yo debo de primero activar mi sistema. Entonces activo el sistema, le doy el botón de Start o Power, como lo queramos nosotros nombrar. Entonces lo activo y ahora sí, llega un 1 a esta compuerta lógica. Llega un 0, perdón, es un contacto normalmente cerrado. Llega un 0 y mi compuerta lógica enciende. Aquí está, 0, enciende. Si yo la activo, si le doy un 1 a este contacto, se debe apagar. Y aquí está, se apaga.
Entonces, recapitulando, si yo en mi compuerta lógica AND tengo 1 y 1 a la entrada, a mi salida debo de tener un 1, que en este caso sería Q1. Entonces, si activo I2 e I3, se activa mi salida. Entonces ya tengo activas mi compuerta lógica AND y mi compuerta lógica NOT. Y si yo activo el paro de emergencia, que tengo aquí especificado que es I1, si lo activo, todas estas compuertas se deben de apagar. Y por más que las presione, no deben nunca de activarse. Entonces, activo mi paro de emergencia y se puede observar aquí que se apagaron todas las compuertas y todas las salidas. Y por más que yo las quiera encender, o por más que yo quiera encender mi arranque, nunca debe de funcionar, ya que se activó el paro de emergencia. Quiere decir que hubo algún error o algún accidente involucrado en mis salidas. Para eso yo siempre debo utilizar mi paro de emergencia en mis enclaves. Entonces, de esta manera podemos observar cómo podemos seguir nosotros aplicando lo que es el enclave y el paro de emergencia a cualquier tipo de conexión que yo tenga en el diagrama de escalera. En los siguientes videos seguiremos viendo un poco más de ejemplos de esto para que quede más claro cómo se integra el enclave y el paro de emergencia a cualquier tipo de conexión que yo tenga en el diagrama de escalera, ya sea utilizando compuertas lógicas o funciones especiales como los timers o los contadores, que se verán más adelante. Entonces, por lo pronto es todo y nos vemos en el siguiente video.